Peláez. Gracias, señor presidente. Nosotros también vamos a votar a favor de esta PNL. Efectivamente, parece que se viene produciendo una situación de cierta marginación de los titulados en biotecnología, lo que se refiere a convocatorias públicas de empleo, política de becas, etcétera. Y esta es una situación injusta, máxime cuando los estudios de biotecnología son estudios exigentes, como demuestra el hecho de que se pida una nota muy alta en la PAU para poder acceder a las escuelas correspondientes. Por otra parte, sin duda, el de la biotecnología va a ser uno de los grandes sectores del siglo XXI. Su futuro es brillante, es muy prometedor. Es un sector en el que somos competitivos, como muestra el hecho de que el número de empresas españolas biotecnológicas haya crecido en un 15% en solo 7 años, o también el hecho de que un 26% de las publicaciones universitarias españolas sobre biotecnología se encuentren entre el 10% de las más citadas en el mundo. Ahora bien, junto a esas consideraciones positivas, también podríamos dejar constancia de una preocupación o de un peligro subyacente a la biotecnología. No sé si es el momento, posiblemente no, para hacerlo. Me refiero a el horizonte vertiginoso que se abre a la posibilidad de la transformación de la propia naturaleza humana. Es decir, la biotecnología empieza a encontrar herramientas que permitirían alterar las bases genéticas de la condición humana. Por ejemplo, existen ya las llamadas tijeras genéticas, ¿no? La técnica CRISPR/CAS9, vulgarmente llamadas tijeras genéticas, que permiten literalmente cortar y pegar genes, de tal forma que podríamos modificar nuestro propio genoma. La cuestión de si tenemos o no derecho a alterar la naturaleza humana es una de las grandes cuestiones que se va a tener que plantear el mundo a lo largo del siglo XXI. Es la tentación del transhumanismo, y existen asociaciones transhumanistas potentes ya en diversos países del mundo, con filósofos como Nick Bostrom o David Pearce. Propugnan abiertamente la necesidad del salto al superhombre, al transhumano. Nuestros principios antropológicos son los del humanismo cristiano. Por tanto, nosotros creemos en la naturaleza humana y creemos en la intangibilidad de la naturaleza humana, que, por cierto, es el fundamento de los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos, al menos originalmente, fueron concebidos como lógicamente derivables de la naturaleza humana. Si suprimimos la naturaleza humana o la consideramos indefinidamente modificable, estamos también suprimiendo la base de los derechos humanos. La naturaleza humana, pensamos nosotros, no es producto del azar biológico, sino que está insertada en un plan cósmico. Los que crean en Dios piensan que Dios es el autor de ese plan. Y, por cierto, incluye rasgos hoy cuestionados como la binariedad sexual. Existen solo 2 sexos en la naturaleza humana, no 50, o el hecho de que todo humano procede de un padre y una madre. Bien, pero estas son cuestiones filosóficas. Y, por cierto, al decir todo esto, no digo que los laboratorios biotecnológicos españoles estén implicados en ese tipo de prácticas o investigaciones transhumanistas, ¿no? Pero que la tentación, sin duda, se va a plantear en el futuro. Gracias. Sí, gracias. Nosotros votaremos en contra de esta PNL. Es decir, es cierto que el rasgo diferencial de los colegios mayores estriba en esa formación complementaria que procuran, ¿no? Esas actividades culturales, deportivas, artísticas, espirituales, en el caso de los centros de titularidad religiosa, que completan la formación del estudiante universitario. La cuestión es por qué las entidades con ánimo de lucro, es decir, las empresas, no podrían perfectamente proporcionar este tipo de servicios. Es decir, la forma despectiva en que los portavoces del Partido Socialista y de Podemos se han referido al mercantilismo, al espíritu mercantilista, confirma el prejuicio al que me refiero, el prejuicio según el cual el ánimo de lucro sería incompatible con la
prestación de servicios educativos de calidad, es un prejuicio que nosotros no compartimos. Por cierto, el desarrollo lógico de ese prejuicio llevaría a la prohibición de la enseñanza privada, porque si la educación no puede ser negocio, si la educación es incompatible con la búsqueda del beneficio, pues bien, entonces no deberían existir ni colegios ni universidades privadas, cosa que nosotros obviamente no compartimos. Puede muy bien haber colegios mayores de titularidad privada que ofrezcan todas esas actividades, además del alojamiento de estudiantes, y precisamente la necesidad de encontrar clientes dispuestos a pagar el precio será un acicate que les obligará a ofrecer servicios de la máxima calidad por el menor precio posible. Este es el secreto del mercado, ¿no? Es el resorte que hace que el mercado a menudo pueda proporcionar servicios de gran calidad, la competencia con empresas rivales. Ese principio, es decir, el ámbito educativo no tiene por qué ser una excepción a ese principio de competencia y de búsqueda de la calidad. Por tanto, no apoyaremos esta visión tan estrecha de los colegios mayores y de la educación. Gracias. Muchas gracias, presidente, y buenas tardes a todas sus señorías. Señorías del PDeCAT hacen un nuevo ejercicio de victimismo en esta iniciativa que nos presentan, que de verdad aburre ya hasta el más entusiasta. Yo de verdad que no entiendo cómo no se cansan de esta cantinela. Arrancan su iniciativa diciendo algo muy curioso, que el gran problema es que hay que corregir la sobrefinanciación de la Comunidad de Madrid, como si este fuese el gran problema que tuviese la ciencia. ¿Qué obsesión tienen ustedes con Madrid? Hasta 14 veces aparece la palabra Madrid en una iniciativa que apenas tiene 3 folios. Es decir, que no hay párrafo en el cual no metan a Madrid. Esto, de verdad, que háganselo mirar porque parece incluso patológico. El más famoso de los lloros del independentismo ha sido siempre el famoso España nos roba, que tanto y repitieron en su momento y que tanto caló en la sociedad catalana, desgraciadamente, y que esto, si lo recriminamos también al Partido Popular, poco hicieron por aclarar a la sociedad catalana que era una absoluta falsedad. Quien robaba de verdad a la Comunidad Autónoma de Cataluña era el señor Pujol y su familia, y los herederos de Convergencia, que son ustedes, señores del PDeCAT. Hablaban de, Jordi Pujol hablaba del torno al 9% del PIB se estaba esquilmando de Cataluña en una especie de solidaridad que él lo veía como un expolio catalán, ¿no? Cuando realmente la Comunidad de Madrid pues aportaba prácticamente el doble de su PIB en esos mismos momentos. Yo les invito a hacer un ejercicio fácil, que lo pueden hacer en cualquier ranking donde aparecen los centros de investigación en España, y que los ordenen por cualquier criterio. Por ejemplo, el World Rank, en el que aparecen, y que cojan, por ejemplo, los 20 primeros. Si ustedes cogen los 20 primeros centros de investigación en España, más de la mitad están en Cataluña. Eso no es una centralización, es una concentración que hay más en Cataluña. Y si quieren hacer otro ejercicio, por ejemplo, cojan el mapa de ICTS, de las infraestructuras científico-técnicas singulares, donde, con que hagan una suma sencilla, se darán cuenta que Cataluña es la comunidad autónoma de España donde más centros de ese tipo hay. Así que, sinceramente, es que no entendemos de qué se quejan. Como siempre, su victimismo se basa en una falsedad palmaria. Salvo que solo quieran hacer, bueno, pues lo que ya nos están acostumbrados a hacer, que es intentar sacar el botín más abundante para Cataluña, y les da igual, efectivamente, cómo se distribuya la financiación de la ciencia en toda España, porque obviamente lo que buscan es la independencia de Cataluña y les da igual totalmente lo que pueda ocurrir en comunidades limítrofes. Bueno, aunque ya ustedes han hecho ese trilerismo político de cambiar las siglas de Convergencia por PDeCAT y luego por Junts per Cat y luego desaparece, me separo, al final no sabemos muy bien qué es lo que ocurre, pero la realidad es que ustedes son los herederos de Pujol, que están acusados por la Audiencia Nacional de asociación criminal y que están acusados por múltiples delitos económicos. Yo diría simplemente que no vamos a consentir de verdad que independicen a Cataluña para poder seguir esquilmándola con mayor impunidad. Muchas gracias. Presidente, como bien han anticipado
otros portavoces. Nosotros seremos una vez más la voz discrepante en este asunto. Nos quedaremos solos una vez más, como en tantos otros temas, ya que incluso la portavoz del Partido Popular ha dicho que compartía el fondo de la iniciativa. Me ha sorprendido también la afirmación del portavoz de Ciudadanos, que decía que ellos, como liberales, tienen que combatir la desigualdad o no sé qué. Yo pensaba que la igualdad que interesaba a los liberales es la igualdad de derechos, no la igualdad de resultados, ¿no? Y la desigualdad de resultados, en este caso ratios de representación por género distintas en las carreras científico-tecnológicas, es el resultado natural de la libertad en la elección de estudios, porque de esto se trata y no de otra cosa. El portavoz del Partido Socialista ha dicho que necesitamos atraer talento femenino a nuestro sistema científico. Bien, nosotros creemos que necesitamos atraer talento a nuestro sistema científico, sea masculino o femenino. Nos da exactamente igual el género de los investigadores. Queremos que los mejores, los mejor formados, los más inteligentes, los que tienen más vocación, sean los que accedan a las plazas investigadoras. La ratio de género nos es absolutamente indiferente, porque queremos mecanismos de selección del talento que sean ciegos al género, ciegos a las gónadas, igual que ciegos al color. No tardará sin duda en llegar aquí también la moda de la obsesión racial y de las ratios de representación racial en la ciencia y en la universidad que existe ya en Estados Unidos. En definitiva, nosotros creemos en la meritocracia, a diferencia de la señora Lilith Bestringe, ¿no? Me refiero a declaraciones recientes. Creemos que la selección debe basarse en el mérito, el esfuerzo, la capacidad, no en características no elegidas como el género o la raza. La PNL da a entender que la infrarrepresentación de las mujeres en las disciplinas STEM se debe a estereotipos de género o a discriminación más o menos sutil. No es cierto. No existen hoy día estereotipos de género en la sociedad española sobre cuestiones profesionales. Ningún padre en España le dice a su hija: niña, tú no estudies química, no estudies matemáticas, que eso es de hombres. Nadie, tampoco en mi generación. Ya en mi generación, en mi ya lejana juventud, mis compañeras pudieron estudiar exactamente lo que quisieron. Nadie les presionó para que no estudiasen ciencia. Tampoco existe discriminación. De haber alguna discriminación en estos asuntos, sería en todo caso contra los varones, ya que la presión ambiental, la presión institucional para escoger mujeres a toda costa empieza a implicar un desplazamiento de los varones a igualdad de méritos. Sin duda han oído hablar ustedes de la llamada paradoja escandinava del género. Es decir, son precisamente los países más feministas, aquellos en los que primero se incorporó a la mujer a la universidad y al mercado de trabajo, etcétera, los países escandinavos, los que reflejan un sesgo de género más acentuado en la elección profesional. Es decir, precisamente en Suecia, Noruega, etcétera, hay menos mujeres que en España en carreras científico-tecnológicas y hay más mujeres que en España en, digamos, profesiones típicamente femeninas como las docentes o las sanitarias. Obviamente esto nada tiene que ver con el machismo. En cambio, países como Pakistán, países pobres como Pakistán, la India, tienen una representación femenina más alta en las disciplinas STEM. Indudablemente no se debe a que sean más feministas que nosotros, se debe a que, siendo países pobres, allí muchas chicas estudian ingeniería para sacar a sus familias de la pobreza, porque las disciplinas STEM suelen estar muy bien retribuidas. Digamos, la necesidad de salir de la pobreza se sobrepone a la que podemos llamar la inclinación natural de cada sexo hacia unos u otros estudios, porque existe esta inclinación natural, es lo que han constatado los psicólogos muchas veces. Las mujeres tienden a interesarse por profesiones que impliquen interacción humana, por ejemplo, la docencia o la sanidad. Los hombres tienden a interesarse por, siempre hablamos de promedios, por la interacción con objetos. La ingeniería, la ciencia trata de objetos, no de personas. Esto es lo que explica las diferentes ratios en unos y otros estudios. Cualquiera que haya tenido hijos de ambos sexos sabe que, por ejemplo, las niñas aprenden a hablar antes que los niños. Es decir, la inteligencia femenina parece más orientada hacia lo verbal, hacia las letras, diríamos, ¿no? Si se le pone a un recién nacido. Bien, bueno, en definitiva, cuestiones que tienen que ver con la naturaleza humana, ustedes se empeñan en interpretarlas como cuestiones de discriminación, como si viviésemos en una sociedad discriminatoria, cuando en realidad vivimos en la sociedad más justa e igualitaria de la historia. Y esto es algo que ustedes encubren con sus obsesiones ideológicas. Gracias. Muchas gracias, presidente. Señorías, bueno, al portavoz de Unidas Podemos que acaba de intervenir, le recuerdo que estará en el Gobierno de España, porque eso de reivindicar descentralización está muy bien, pero pues háganlo, póngase a ellos. Y también le diré que hace en su anterior intervención
se avergonzaba o decía que debía sentir vergüenza del currículum de nuestro presidente, yo le tengo que decir algo. En el currículum de Santiago Abascal hay algo que es haberse jugado la vida por la libertad en el País Vasco cuando ETA mataba. Y creo que ninguno de sus miembros tiene este valor dentro de su currículum. Hay que reconocer que ustedes sí tienen un valor, y es que han introducido una nueva línea en los currículums y, aparte de la formación académica y de la experiencia profesional, ustedes tienen una línea que se llama condenas. Y así, pues, Alberto Rodríguez tiene atentado a autoridad, Isa Serra, atentado y lesiones, Pablo Echenique, vulnerar el honor, Juan Madero Olmo también, Jorge Luis del Val también. Lo que llevó a Yone Belarra a intentar cambiar el código ético de su partido porque se iban a quedar solos. Así que cuando... Señoría, le pido que se ciña al contenido de la PNL, sí, por favor. Me ciño ya a la iniciativa. Bueno, señores socialistas, es verdad que nos traen una iniciativa en la cual nos hablan de la descentralización, en la cual estamos de acuerdo. Es verdad que es importante intentar sacar organismos de investigación fuera de las capitales o de las ciudades más importantes. De todas formas, es sorprendente en su exposición de motivos porque hablan de que esto ya se está haciendo. De hecho, ustedes del Gobierno lo están intentando, con lo cual da la sensación de que lo que intentan es animarse a sí mismos en lugar de poner una iniciativa o una idea innovadora. Desde hace años ya sabe que hay grandes centros de investigación repartidos por todo el territorio nacional, con lo cual estamos de acuerdo y lo apoyamos sin paliativos. Pero ustedes dejan de apuntar ciertas cosas que yo creo son importantes recoger. Uno de ellos es que cuando se montan centros fuera de las grandes ciudades es cierto que es más complicado el tema de colaboraciones, pues pueden ser más dinámicas dentro de las grandes ciudades donde hay más centros, ¿no? Por ejemplo, el hecho de tener que hacer análisis o test en algún sitio, es verdad que es más fácil hacerlo en las grandes ciudades, lo cual no quiere decir que no tengamos que hacerlo. Evidentemente hay que procurar descentralizar los organismos, pero sin duda, y a lo que quiero concluir en esta idea, es importantísimo dotar de suficientes medios económicos y humanos a estos centros para que no tengan que convertirse en centros inoperativos, ¿no? Lo segundo es que obvien ustedes en su iniciativa cualquier colaboración público-privada, como siempre, porque es su asignatura pendiente. Y se debe garantizar la creación de una plataforma de empresas, de pymes, de viveros de empresas, que junto a estos nuevos centros públicos del SECTI sea posible una creación de una red de I+D+I público-privada. Para nosotros esto resulta esencial. Y por último, hablamos ustedes del mapa de ICTS, de las infraestructuras científico-técnicas singulares. Por cierto, podría instar al Gobierno a que lo actualice, porque ahora mismo todavía aparece el ministro Pedro en el último en el Tiene que mapa acabar, que aparece. señoría. Sí, termino ya, presidente. Y sin duda sería importante presentar un nuevo mapa consensuado con todos los organismos y asociaciones de investigación apoyando una estrategia nacional. Muchas gracias. El contenido de esta proposición no de ley esté desfasada por las modificaciones legales que están en curso. Si verá que estamos conformes con el fondo, votaremos simplemente a favor, a pesar de todo ello. Gracias. En contra, porque no es necesaria, porque ya se está trabajando en ello. Resulta que en la Comisión del Pacto por la Ciencia los científicos lo dijeron claramente que era un tema muy urgente, imperante y necesario para ellos, pero que hoy ustedes aquí no apoyarán porque son demasiado sectarios para hacerlo, aunque sepan que es algo que los científicos están pidiendo a gritos. Y las medidas que ustedes han descrito, por cierto, anteriormente, no son suficientes y lo dejaron claramente en la ponencia del Pacto por la Ciencia. Hemos presentado enmiendas en este sentido un poco más concretas, en la línea que entendemos que pretende ir esta PNL, solicitando el fomento e impulso de la ciencia, la innovación y la tecnología, por ejemplo, en el sistema educativo español, en los institutos, en las universidades, o promoviendo un mayor contenido científico en Radio Televisión Española, la televisión pública, que podría, por ejemplo, fomentar más este tipo de contenidos con programas incluso atractivos, donde se fomente el conocimiento científico y la innovación. Pero bueno, todas estas enmiendas sabemos que igualmente al ser iniciativas de Vox
pues quedarán como su PNL en papel mojado, obedeciendo no a sus obligaciones con los españoles que dicen representar, sino únicamente a su enfermizo sectarismo. Muchas gracias.